Bienvenidos a un episodio más de HR Tech Vision, un podcast de OpenHR. Te damos la bienvenida a este nuevo espacio dedicado a la convergencia fascinante entre tecnología, innovación y recursos humanos. Queremos agradecerte por escucharnos, regalarnos tu tiempo y atención y sin dar más vueltas, vamos al tema de hoy. Buenos días, soy Francisco Pascual, soy responsable del área de atención a clientes de OpenHR y en esta sesión vamos a hablar de los cambios que se prevén en la normativa laboral para la reducción de la jornada laboral y el registro de jornada y el impacto que va a tener desde el punto de vista legal y de acceso de los inspectores de trabajo, etcétera, el registro de jornada. Hoy colabora con nosotros Estela Martín, abogada de la empresa Syncro, experta en la materia, experta en temas de relaciones laborales, con una larga trayectoria profesional, publicaciones, ediciones, etcétera. Y sin más, ella nos va a ampliar más información. Buenos días, Estela, te paso el testigo. Muchas gracias, buenos días, es un placer estar aquí con vosotros. Además, yo creo que es uno de los grandes temas, sin duda, en materia laboral y de dirección estratégica de personas de los últimos años. Muy bien. Aún no tenemos nada definitivo en la redacción de la normativa, sabes que estamos todavía en esa negociación, pero parece que apunta que en breve tendremos ya este cambio que tendrá un impacto bastante complicado a la hora de aplicarlo tanto en las gestiones de las empresas como en el ámbito de los negocios y de la actividad laboral. ¿Qué nos puedes dar tu punto de vista sobre este tema? Desde luego el impacto sin duda va a ser muy relevante y no podemos olvidar que además, según los datos que manejamos del Ministerio de Industria, más del 98% de las compañías en España son pymes y la dificultad de medidas de tanto calado como esta pues impacta mucho más en las pymes. En cuanto al estado de la cuestión, la verdad es que a día de hoy hay bastante incertidumbre. Ha habido una reunión el 17 de julio entre trabajo, la patronal y los sindicatos mayoritarios. No ha habido un acuerdo, pero según las declaraciones del secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sí que se ve factible un acuerdo. Lo único que sí que es cierto que parece que se va a demorar en el tiempo la aplicación. Y desde luego, de lo que se había anunciado inicialmente, que antes de agosto estaría en el BOE la medida, eso sí que se sabe a día de hoy que no va a ser posible. De hecho, se han emplazado a volver a reunirse el día 29 de julio. Por tanto, veremos a ver. Y sí que quiero comentar que las 3 líneas de trabajo que tienen ahora es facilitar la adaptación más progresiva para facilitar un acuerdo con la patronal, con las empresas, abordar también el tema del derecho a la desconexión digital, que está muy unido a todo el tiempo del el registro de jornada, los descansos, facilitar esa desconexión digital y también establecer más mecanismos de distribución irregular de la jornada que veríamos a ver en qué se materializan. Totalmente de acuerdo. La cuestión es que todavía, como ni siquiera tenemos un borrador tangible que podamos analizar, no vemos el impacto de esto, pero vemos muchos puntos donde tenemos serias dudas. Por ejemplo, el que puedan ser inspeccionados desde el Ministerio de Trabajo los registros de jornada que tienen que ser ahora digitales y se anulan completamente otro tipo de formatos, pero tiene que mantener unas garantías en cumplimiento también de la normativa de protección de datos. Ahí la Agencia de Protección de Datos también tendrá algo que decir. No sabemos todavía si lo que va es a una normalización de cómo se tiene que registrar la información y facilitar el acceso. No sé si tienes alguna información sobre ese tipo de... El tema del registro de jornada, en primer lugar, aparte de la normativa actual, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció expresamente sobre esta obligación y va más allá en el sentido de que el registro de jornada tiene que ser objetivo, fiable y accesible. A esto, en gran parte, se ampara el Ministerio de Trabajo para pedir e instar a un cambio en el registro diario de jornada porque consideran que hay un elevado fraude a la hora de fichar, claro. Es decir, que no se están fichando todas las horas que hacen las personas trabajadoras y que para garantizar ese requisito de fiabilidad que nos viene además derivado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es importante pues un formato más seguro y efectivamente lo que se baraja es prohibición expresa de hacerlo pues en papel porque se considera menos fiable. Por tanto, aunque por supuesto habrá que estar a ver cómo se materializa finalmente la norma, estaríamos hablando de un registro digital. Y
Y sí que es cierto que lo que se baraja es que esos registros diarios de jornada, que no podemos olvidar que la normativa ya actualmente exige que las empresas tienen que guardarlo durante 4 años, es decir, que si tenemos una inspección nos puede pedir lo de ahora y lo de los 4 años anteriores, pero también lo que se quiere o se pretende, al menos esto es lo que ha dicho Trabajo en reiteradas ocasiones, es que la Inspección de Trabajo pudiera tener acceso en tiempo real a esos registros de jornada. A eso es a lo que me refería con la seguridad y la protección de datos. Acceso directo, claro, como cada empresa tendrá un sistema digital, pero no todos tienen una misma estructura de la información, pues por un lado el Ministerio de Trabajo, para los inspectores, tendrá que tener medios para que ellos puedan acceder a esa información, porque claro, el papel lo aguanta todo, pero ahora ellos tienen que llevarlo a la práctica. No es tan sencillo como aplicamos una norma y nos ponemos en marcha. De hecho, la inspección se ha quejado muchas veces de la falta de medios que tienen. Claro. Y efectivamente, si no dotas de más medios a la Inspección de Trabajo, pues sí, podría suceder que sobre el papel finalmente se materialice que la Inspección de Trabajo tendrá acceso en tiempo real a esos registros de jornada, pero otra cosa que realmente en la práctica eso acabe siendo así realmente, porque si no se dota de medios a la inspección es difícil a día de hoy que eso realmente pueda ser así. En cualquier caso, nosotros ya anticipamos a nuestros clientes en OpenHR que toda la información, como ya conocen, queda trazada, registrada, es auditable y queda todo de forma que en cualquier momento puede ser inspeccionada sin ningún problema, porque se ve perfectamente la trazabilidad de la información, quién ha hecho la grabación, en qué momento. Pero aún así, nosotros tenemos una estructura de información que va a ser difícil que coincida con la de todos los fabricantes, ¿no? Entonces, ahí la normativa va a ser una, pero ahora la aplicación en la práctica, pues veremos cómo se gestiona, porque va a ser complejo. Esto sucede también con cualquier otra normativa laboral. Llega la norma publicada en BOE, como bien has dicho, el papel lo aguanta todo, y luego surgen los problemas, y luego la siguiente parte, ¿no?, que siempre es pues la conflictividad en los tribunales. De todas formas, sí me gustaría remarcar que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el registro diario de jornada y efectivamente recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de obligado cumplimiento y por tanto el requisito de la objetividad y fiabilidad deben cumplirse sí a sí. Y es cierto que cumplir esa fiabilidad con un registro en papel es que ya está bastante en entredicho. Como decías antes, el impacto más grande va a ser sobre todo para todas las empresas, pero donde va a tener un impacto más grande va a ser en las pymes, porque ahora cualquier pyme va a tener la necesidad, la obligación de utilizar un método digital para registrar la información. Y bueno, empresas con más volumen pues tienen más capacidad de inversión y de compra, pero una empresa de 5 o 10 personas, 25, pues que lo hacían de una forma un poquito más manual esa información, ahora no les va a quedar más remedio que tener un sistema digital. ¿Tú crees que la Administración va a facilitar algún medio para que estas empresas puedan hacerlo a través de su propio sistema de la Administración? Ahora mismo está todo en el aire. Sí que es cierto que desde la patronal precisamente han pedido que cuando entre en vigor la modificación del registro de jornada, que va a ir aparejada con cambios en la forma de fichar, que se permita al menos una adaptación gradual, porque efectivamente esto supone un cambio en la manera de hacer los registros y habría que dar un tiempo prudencial, especialmente a las pymes, pues para que se puedan adaptar y migrar a ese nuevo sistema. En todo caso, mi recomendación para las pymes es que deberían, si no están utilizando ahora mismo un medio digital para hacer el registro de jornada, que se vayan planteando esa migración y también pues cuantificando pues cuál es el coste que supone pues tener un registro de jornada vía digital y que además no olvidemos que es verdad que siempre hablamos del registro de jornada como obligación de las empresas, que por supuesto lo es, pero también tenemos en tribunales sentencias declarando procedentes despidos por trabajadores y trabajadoras que incumplen la obligación de fichar. Es decir, que los incumplimientos en materia de horario también pueden ser sancionados si esto se gestiona de una manera adecuada. En todos estos procesos yo creo que el que han perjudicado siempre en todos los elementos son las pymes, más que las grandes empresas, porque las grandes empresas van a tener siempre más capacidad, aunque bueno, hacer ese tipo de cambios que afectan al modelo de negocio de cualquier empresa, pues hay que medir también su impacto. Estamos en un momento en el que tenemos unas previsiones de crecimiento de Producto Interior Bruto por encima de las expectativas, pero al mismo tiempo también estamos en los índices más bajos de precariedad de empleo
paro juvenil. Es contradictorio. Por un lado tenemos un incremento de Producto Interior Bruto y por otro lado somos de los peores en productividad. Esto no mejora la productividad. Estamos viendo ejemplos, por ejemplo, en pymes, pues hablamos de un ejemplo de la España vaciada, ¿no? Donde, por ejemplo, una estación de combustible que tiene que, con su empresa principal, dar un servicio de 24 horas, 7 días a la semana, pues este tipo de cambios le cambia completamente las expectativas de negocio, porque los ingresos van a ser los mismos, va a seguir comercializando el mismo combustible que hasta ahora, pero claro, los gastos en teoría decían que no tienen ningún impacto esta reducción en los cambios salariales. Claro que tiene impacto. En aquellos empleados que no tienen un 100% de la jornada, sabemos con seguridad que va a tener un incremento de coste grande, más si tienes que cubrir unos turnos de horarios, no va a haber una aplicación diaria de una reducción de jornada, se tendrán que compensar y se tendrán que acumular esos descansos. Entonces, hacer todo esto va a perjudicar de nuevo, sobre todo a las pymes, ¿no crees? Está claro que es muy difícil hacer una norma que satisfaga, digamos, a todos los sectores y que se pueda aplicar de la misma manera en todas las situaciones. Efectivamente, en materia de trabajo a turnos, el problema sobre la mesa es grande porque obliga a reorganizar los turnos que tengas. Lo mismo sucede con el impacto en personas trabajadoras que tienen a día de hoy pues una reducción de jornada por guarda legal, por poner un ejemplo, o un contrato a tiempo parcial, o en situaciones como los fijos discontinuos. Ahí es realmente donde va a haber el mayor impacto. Y luego también está por delimitar, aunque parece ser que las últimas conversaciones apuntan a que va a ser así, es que si la reducción de jornada se hace sobre el cómputo anual, al final el impacto se mitiga porque ya tenemos sobre la mesa muchos convenios colectivos que en cómputo anual fijan jornadas inferiores a las 40 horas. Por tanto, si finalmente se consigue que sea sobre el cómputo anual, al final ahí habría que irte convenio por convenio, pero es verdad que el impacto sería inferior. Pero en todo caso, como bien has dicho, la complejidad en sistemas de trabajo a turnos es muy grande, porque cualquiera que sabe lo que supone reorganizar y organizar turnos en determinados sectores productivos es que no es nada sencillo y una hora arriba, una hora abajo te descabala el sistema de turnos y te obliga a hacer encaje de bolillos. En cuanto a la productividad, seguimos teniendo un problema en España sobre la mesa, que es una realidad. Somos uno de los países donde más horas se trabajan y de los menos productivos. Es verdad que yo creo que a las empresas en España les falta dar el salto en general a un buen sistema de dirección por objetivos. Y quizá es el momento de plantearse, vamos a diseñar un buen sistema de dirección por objetivos, sobre todo pensando en puestos más en sectores de oficina, sector servicios, y aprovechamos esta medida que nos va a imponer la ley, que es una reducción de jornada, para, cumpliendo por supuesto todos los parámetros que marca la jurisprudencia de cómo debe ser el sistema de objetivos, intentar conseguir esa productividad, ¿no? Y optimizar al final el tiempo de trabajo, que yo creo que es una cuestión y es una asignatura que realmente en España tienen pendientes a día de hoy muchas compañías. Sí, a mí me parece que ese tipo de medidas al final serán buenas para las personas en general, que es lo que se busca, ¿no? Que haya más tiempo disponible, más tiempo libre para las personas, pero se nos olvida que el escenario en el que estamos, volvemos otra vez a lo del paro juvenil, pues ese tipo de actuaciones tienen que venir acompañadas de medidas, en mi opinión, que ayuden a que de todas formas no penalice a los problemas más gordos que tenemos de empleabilidad. A un joven ahora no le vamos a preguntar si quieres trabajar 40 horas o 37,5 si lleva 3 años después de acabar la carrera sin trabajo. Lo que quiere es trabajar. Y este tipo de medidas que pueden suponer una barrera, porque claro, va a haber incrementos de costes, esto no se va a poder evitar. Va a haber la misma estructura de generación de ingresos en las empresas, pero sí se va a cambiar la estructura de gastos, va a haber más gastos. Entonces, en mi opinión, estas cosas deberían de venir acompañadas de algunas medidas para facilitar el que haya un menor peso en los costes de esas personas que todavía no han tenido acceso a la empleabilidad, muy cualificadas y que no encuentran una salida razonable para el mercado de trabajo. ¿Cómo lo ves? Desde la COE lo que sí que se ha puesto encima de la mesa de negociación es la posibilidad de establecer algún tipo de particularidad o medida específica pues para determinados sectores. Vamos a ver en qué quedan esas posibles particularidades o excepciones. Si no es así, al final, si la norma
si la norma entra en vigor, va a ser de obligado cumplimiento y, por tanto, las empresas pues tendrán que cuantificar o intentar ir previendo cuál va a ser el coste, o si van a tener que reorganizar o migrar a un sistema, si es posible, de dirección por objetivos, o si van a necesitar, que yo creo que eso sí que es algo que deberían estar haciendo ya, hacerte un DAFO, ¿no? De qué me supone para mi empresa cuando esto entre en vigor, porque sea antes o después, lo que sí que está claro es que esta medida va a llegar y, por tanto, ya tienes que ir cuantificando cuál va a ser tu coste, si vas a necesitar más plantilla. También, por ejemplo, recomendamos que en el supuesto de que tengas trabajadores contratados a tiempo parcial, pues que vayas viendo, porque en determinados supuestos a la persona que está a tiempo parcial igual acaba siendo un trabajador a tiempo completo. Claro. Aunque es verdad que habrá que ver de cuántas horas estamos hablando y de qué manera se hace la reducción, y si finalmente hay una adaptación progresiva que le dé más margen a las empresas para actuar, y que no sea que entra en vigor la norma y de repente me encuentro con que tengo 3, 5, 7 trabajadores a tiempo parcial o 4 con reducción de jornada por guarda legal, y de la noche a la mañana se me han convertido en una jornada a tiempo completo en algunos supuestos. Sí, yo creo que estas cosas son las que se encuentran una vez que se publican estas nuevas normas, estos nuevos proyectos de ley, pasan los textos de ley definitivamente. Luego tenemos unos plazos, unos tiempos para ajuste de esas normas, porque hay muchos flecos. Lamentablemente los legisladores idean leyes, pero que en la práctica pues le faltan muchos flecos por corregir. Ojalá se asesoraran previamente pues con expertos como, por ejemplo, porque luego tenemos muchos fallos del tipo, por ejemplo, en España, uno de nuestras aportaciones más grandes al Producto Interior Bruto es lo que viene asociado a nuestra situación geográfica. Afortunadamente para nosotros tenemos esa ventaja con respecto a otros países de la Unión Europea que no tienen esos beneficios, como es el sol para el turismo o como es la agricultura, que es muy estacional. Claro, en negocios que tienen un peso tan importante en nuestro Producto Interior Bruto, no hay una aplicación lineal del horario de trabajo. Hay momentos estacionales donde tienes el pico más alto, y claro, este tipo de medidas pues tampoco han contemplado esto sobre el papel, porque hasta ahora solo ha habido un proyecto de ley a que no todo el mundo ha tenido acceso, por cierto. Entonces, estas cosas hay que pensarlas antes de, no después de. ¿Cómo? No, realmente se han manejado, que yo tenga en cuenta, hasta al menos 4 borradores. Borradores de cómo iba a quedar la medida, que realmente, según la última reunión del 18 de julio, quedan prácticamente en nada, porque, por ejemplo, se introduce una nueva variable en el debate que inicialmente no estaba, que es el ejercicio del derecho a la desconexión digital, que es otro punto que antes no estaba. Es verdad que ya tenemos regulada a día de hoy en España el ejercicio del derecho a la desconexión digital. Es una de las obligaciones laborales más incumplidas. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales ya obliga a elaborar un protocolo interno, una política interna de desconexión digital, y a día de hoy es una obligación muy incumplida, pero es verdad que es otra variable más, y que para una pyme, y más con la trayectoria que llevamos en los últimos años, que hemos vivido una vorágine de normativa laboral, inaudita, y que esto es verdad que impacta muchísimo, porque al final somos un país de pymes, muchas micropymes, y los cambios laborales, aparte de ser algunos de gran calado, es que no podemos olvidar, como bien decías, que al final suponen un coste. Y para muchas empresas no es un coste baladí. No todas las empresas son empresas del IBEX 35. Claro. Es que más del 98% de empresas en España son pymes. Estas medidas está bien plantearlas sobre la mesa, llevarlas a cabo como mejora, pero siempre que se hiciera desde un punto de vista de una aplicación gradual. Y también la otra parte va a ser cómo luego aterricen en la negociación colectiva. Pero claro, desde que se publica en BOE hasta que eso se va incorporando a los convenios y la negociación colectiva va acomodando un poco la norma a la realidad de cada sector, porque tenemos sectores muy diversos, pues pasa un tiempo. Y en ese tiempo, por eso para mí la clave es ver que es verdad que Trabajo se ha abierto a esto en las últimas conversaciones, facilitar y que esto sea más progresivo que lo que inicialmente se había previsto. Es que de los primeros puntos que han quedado claros en el proyecto de ley es que cambia el régimen sancionador. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso cuando ya tengo la aplicación práctica, pero hay un proceso para llevar eso a la práctica, entiendo. Tenías toda la razón cuando comentabas el tema de la desconexión digital, que muchas empresas es que hasta lo desconocen, pero es obligatorio para
para todas las empresas. Para todas. No hay un límite de tamaño, ni por número de personas trabajadoras. Esto tampoco, es obligatorio. Tienes que tener al menos un protocolo, que hasta incluso si no sabéis cómo definir un protocolo, ChatGPT os puede ayudar a tener por lo menos una mínima estructura, ¿eh? Pero todas tenían que tener un mínimo protocolo de desconexión digital. Así es. Pero no solo el protocolo de desconexión digital, como bien apuntabas, en los últimos 5 o 10 años ha habido un montón de nuevos protocolos y de nuevas normativas de compliance normativa, de cumplimiento normativo en recursos humanos, que es una locura. Y yo creo que la mayoría de las empresas no son conscientes de todo lo que sí tendrían que estar cumpliendo y que por desconocimiento no lo están haciendo. Y ojo, detrás de ello hay un régimen sancionador. Así es, efectivamente. Planes de igualdad. Tenemos pendiente el protocolo LGTBI para empresas de más de 50 personas trabajadoras, que eso sí que parece ser que va a ser inminente, porque ahí sí que ha habido un acuerdo y por tanto será otra norma que va a llegar. Pero sí, la vorágine de normativa laboral de los últimos años, el protocolo frente al acoso, que es obligatorio para todas las empresas. Para los departamentos de recursos humanos, a tener controlados todos los protocolos que tienen que tener cubiertos, es, para muchas está incluso desconocido y es importante que sean conscientes de ello. ¿Cómo ves tú en el futuro entonces? Vamos a pensar que vamos a pasar 1 año, 2 años, al final se lleva a la práctica. ¿Cómo crees que se gestionará entonces esta reducción del horario laboral? En la mayoría de las empresas, las grandes empresas, pues será muy fácil cambiar 8 horas a 7,5. De hecho, ya tenemos empresas que ya tienen esas jornadas en cómputo anual inferior a 40 horas. Para mí los mayores problemas van a estar en los regímenes de sistema de trabajo a turnos. Es donde yo le veo un gran escollo, porque organizar turnos para aquellas empresas que trabajan con turnos es tremendamente complicado. Solo 1 hora te descabala tu sistema y te obliga a hacer encaje de bolillos. Fíjate, en sanidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no se puede parar o en fábricas, me da igual, en producción. O técnicos que están, por ejemplo, de guardia y tienen que estar unas horas a disposición de la empresa, pues lo mismo. Pero también otras situaciones, pues por supuesto los contratos a tiempo parcial, porque nos vamos a encontrar con que en determinadas situaciones el trabajador o trabajadora pasa a tener una jornada a tiempo completo. Si tiene un contrato a tiempo parcial de menos de 40 horas, nos podemos encontrar en esas situaciones. Lo mismo, trabajadores o trabajadoras que tengan reducción de jornada por guarda legal, que a lo mejor el propio trabajador o trabajadora haga cuentas y diga, pues mira, a mí yo vuelvo a mi jornada completa porque ya al final son muy poquitas horas a la semana y me compensa pues reincorporarme a una jornada completa. Es decir, que sí que vamos a tener un pool de situaciones que va a ir que gestionarse en muchos casos, además, caso por caso. Claro, al final se impondrá el sentido común porque habrá que llevarlo a la práctica, hacer que funcione, ¿no? Pero no es sencillo y plasmarlo en papel también es muy complicado. Hay que entender que quien legisla esto no tiene todas las casuísticas, pero luego llevarlas a la práctica y por escrito en una ley no y es por sencillo, supuesto ¿no? la clave es cuándo va a entrar en vigor y cómo, porque inicialmente se habló de si aplicarlo o no con efecto con carácter retroactivo. Ahora parece ser que en esto han entrado en razón y no sería así. Es que de ser así sería un auténtico caos en la gestión de hacerlo con efectos retroactivos. Y lo último que está sobre la mesa, la reunión del 18 de julio, es hacerlo más escalonado y por tanto dar más tiempo a que las empresas, una vez que estuviera la medida aprobada, que tengan un margen para poder adaptarse de una manera menos gravosa. Pero en todo caso vamos a tener que esperar, porque también es cierto que los sindicatos, algunos han dicho que si en septiembre no está aprobada la medida, que convocarían movilizaciones, que también es una forma pues de presionar para que esto se acabe materializando. Parece que lo lógico es que se entendieran y que pusieran un periodo de transición y que todo se vea a la práctica de una forma lo más ordenada posible, sabiendo que hay un periodo transitorio donde va a haber muchos desajustes hasta que se aplique la norma de una forma correcta, pero parece que no están no están en esa sintonía, ¿no? Los agentes sociales. De hecho, la primera reunión que planteó la ministra con los sindicatos y la patronal no asistió. Los sindicatos están amenazando con movilizaciones. Hombre, lo que hace falta es calma y sentido común. Que bueno. Es verdad que medidas de tanto calado como esta se deben de pactar en el diálogo social y deberían pactarse con el máximo consenso posible, porque al final es una medida que realmente es una de las grandes medidas de más calado en materia laboral de todos los últimos años y por tanto desde luego sería deseable hacerlo bien, de una manera gradual. Y también teniendo en cuenta la realidad del tejido empresarial español, insisto, no podemos olvidar que nuestro país es un país de pymes y muchas pues no tienen los recursos suficientes y les supone un
un gran perjuicio, pues medidas como esta, sobre todo si la idea es te la implanto de la noche a la mañana, es decir, dame un tiempo para adaptarme, porque no estamos hablando solo de reducir la jornada, sino que estamos hablando también pues de que me vas a imponer un nuevo sistema de registro de jornada, claro, con una serie de condicionantes y que me va a suponer un coste porque voy a tener que invertir en contratar a un sistema, a un proveedor externo, a una consultora externa para que me lleve el registro de jornada con los requisitos que se fijen, y eso al final pues va sumando costes. Estamos hablando además de que el registro diario de jornada es obligatorio a partir de un trabajador, es decir, un autónomo que tenga 4 trabajadores contratados en su panadería tiene obligación de cumplir este registro diario de jornada. Es decir, que tenemos muchos autónomos con pocos trabajadores contratados que tienen que asumir para sus trabajadores todas las obligaciones que son las obligaciones que tiene que cumplir una empresa del IBEX 35. Claro. No deberíamos perder esto de vista. Y con acceso telemático de inspección. Es que no es tan sencillo como idea, ¿no? Los que tienen que tomar estas decisiones. Pues nada más, sin más, esperemos que estos comentarios que hemos estado haciendo os hayan parecido interesantes. Nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis. Tanto Syncro como OpenHR, pues estamos a vuestra disposición para ampliaros información y daros solución en lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos que os haya parecido interesante y volveremos a vernos en próximos eventos. Un saludo. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, y cuando finalmente se materialice la medida seguro que hacemos otra sesión con vosotros. Muchas gracias.